Estudiamos ahora otro grupo de construcciones que han sido tradicionalmente consideradas como subordinadas adverbiales impropias, ya que no tenían su correspondiente complemento circunstancial. Según la nueva gramática de la lengua española de la Real Academia, este análisis es erróneo. Las subordinadas concesivas y condicionales no constituyen modificadores del predicado y por lo tanto no se pueden considerar como complementos circunstanciales, que es la manera en la que aparecen en algunos de los libros de texto de segundo de bachillerato. Al no ser modificadores de los predicados, no pueden estar insertas o incluidas dentro de esos predicados y por lo tanto dentro de la supuesta oración principal. Aquí, en este vídeo, por simplificación del análisis y por ser coherentes con lo que se viene haciendo de forma tradicional, sí que las vamos a incluir dentro de los predicados. Y realmente este tipo de construcciones son necesarias las dos oraciones o proposiciones, tanto la concesiva como la supuestamente principal. Por lo tanto, no hay una relación de subordinación, sino que lo que hay es una relación de interdependencia. Para que haya una construcción con sentido concesivo condicional se necesitan las dos partes de la oración. Entramos primero a analizar las construcciones concesivas. Las construcciones concesivas tienen como significado el de aportar un obstáculo para la principal que no impide su cumplimiento. Van introducidas por locuciones preposicionales como pese a que o a pesar de que, nexos, es decir, conjunciones y locuciones conjuntivas como aunque, si bien, y luego también puede expresarse este valor con formas no personales. En concreto, con más infinitivo suele tener valor concesivo en castellano y aún más participio gerundio también suele tener este valor concesivo. Nosotros, para intentar concretar en lo que se hace habitualmente en segundo de bachillerato, que es una representación sintáctica, cuando vayan introducidas por aunque, aun cuando o si bien, que son locuciones conjuntivas, marcaremos la locución como nexo. Cuando vayan introducidas por preposición o locuciones prepositivas, haremos el análisis de sintagma preposicional y por lo tanto la proposición concesiva nos aparecerá como término, es decir, como si fuera una subordinada sustantiva. Y cuando vayan introducidas con formas no personales de gerundio participio, realizaremos el análisis de forma no personal. Es decir, será una construcción que lo más habitual es que tenga solo predicado y resolveremos su predicado normalmente marcando los sujetos sobreentendidos que aparezcan. A las palabras aún o incluso que aparecen normalmente en estas construcciones les daremos valor de nexo. Con esto yo creo que podemos ir ya al análisis de algunos ejemplos. Así que os dejo ahora haciendo la primera que tenéis aquí, que es aunque no te lo mereces, quedas liberado de tus obligaciones con nosotros. Efectivamente, como veis, aunque no te lo mereces, le hemos puesto debajo construcción concesiva. Es decir, no le hemos marcado como complemento circunstancial para no caer en ese disparate. Como va introducida por aunque, lo marcamos como nexo y luego el resto de la oración lo analizamos normalmente, o sea, te le damos indirecto, lo directo, etc. Volviendo a la supuesta principal, el único pequeño problema que tiene este análisis es el de liberado de tus obligaciones, que en este caso, como sabéis, es un adjetivo que se refiere al sujeto y debemos analizarlo como si fuera un complemento predicativo. Analicemos ahora la frase aun sabiendo que iba de paso, siempre quiso tener una casa en el país que visitaba. Bueno, en este ejemplo veis que la construcción concesiva va introducida por aún, sin tilde, o sea, no es el adverbio de tiempo y lo hemos marcado como nexo. Es una construcción que lleva el núcleo del predicado en gerundio, por lo tanto debemos aplicar el análisis de forma no personal, es decir, solo predicado marcando su sujeto sobreentendido, que puede ser él o ella. Dentro de esta oración, sabiendo lleva a su vez
que iba de paso, que es un complemento directo, una subordinada sustantiva clásica declarativa de complemento directo, aun sabiéndolo. Volvemos ahora a la principal y veis que quiso tener no lo podemos analizar como perífrasis verbal, ya que esta perífrasis no existe en castellano, sino que en este caso nos encontramos que es otro complemento directo oracional, en este caso una subordinada sustantiva de infinitivo. Quiso tener una casa en el país que visitaba. Y esta oración, que es algo más compleja de la que hemos ido viendo en estos ejemplos, termina con otra subordinada que es que visitaba, que son de las que conocéis bien, es una subordinada adjetiva o de relativo, que va introducida por un pronombre relativo que, al que tendremos que dar función sintáctica dentro de su subordinada. Como sabéis, para dar función sintáctica a los pronombres relativos, sustituimos por el nombre que llevan delante, que en la gramática se llaman antecedentes. Y efectivamente, él o ella visitaba el país, él o ella lo visitaba, es complemento directo. Esta representación, que es algo más compleja, sería el resultado, un posible resultado del análisis sintáctico de esta oración. Os toca ahora analizar. Parecía que resonaban en el suelo sus pisadas, pese a que estaba recubierto de alfombras. Bueno, pues no sé cómo lo habréis llevado, pero parecía que nos da primero una proposición subordinada sustantiva de sujeto. Recordad las pruebas, parecía esto, parecían estas cosas. Y en el interior de este sujeto nos sale una construcción concesiva, como en este caso va introducida por PSA, lo consideramos locución prepositiva y hacemos el análisis del enlace término propio de un sintagma preposicional. En esta construcción quizá la única posible duda que podáis tener es el atributo. Recordad, estaba recubierto, lo estaba, y por lo tanto debemos analizarlo como si fuese un sintagma adjetiva del atributo. Vamos a intentar un último ejemplo más con una frase con forma no personal en infinitivo. Con ser muy mayor es una de esas personas que no tienen edad. Bueno, pues ahí tenéis el resultado. Con ser muy mayor es una de esas personas que no tienen edad. Efectivamente, como va introducida por preposición, tenemos que hacer el análisis de enlace término. ¿Lo veis, no? En este caso, el núcleo de la oración subordinada es ser, es decir, es un infinitivo, y por lo tanto deberíamos marcar el sujeto sobreentendido, que será él o ella, y a continuación simplemente el atributo. Volvemos a es una de esas personas que no tienen edad, y en este caso, pues como el verbo es copulativo, también tendremos que analizar como predicado nominal. Marcamos el sujeto sobreentendido y luego simplemente buscamos el atributo. Es un atributo un poco largo, una de esas personas que no tienen edad. El núcleo sería el pronombre una, y luego a continuación nos sale ya para terminar una oración subordinada adjetiva. Lo veis aquí, que no tienen edad, su antecedente es personas. Si sustituimos que por personas nos sale que es el sujeto. ¿Vale? Bueno, pues este sería otro ejemplo de una construcción concesiva. Bueno, pasamos ahora a ver construcciones condicionales, que serían aquellas que establecen una condición para el cumplimiento de la principal. En español habitualmente la gramática distingue tres tipos: las reales, si estudias apruebas; las de posibilidad, o sea, si estudiaras aprobarías, utilizan en la prótasis, es decir, en la oración que establece la condición, un imperfecto de subjuntivo; en la podosis un condicional. Mientras que las irreales son aquellas que ya no tienen posibilidad de realización, ¿no? Si hubieras estudiado, que no lo has hecho, habrías aprobado, que no tiene remedio. En este caso se utiliza un pluscuamperfecto de subjuntivo en la prótasis y un condicional compuesto en la podosis. Suelen ir introducidas igual que las concesivas, o bien con locuciones prepositivas, por ejemplo a condición de que, bien con expresiones ya lexicalizadas como conjunciones, con tal que, a no ser que, siempre que, a veces como y cuando pueden tener valor concesivo, y también con formas no personales, especialmente la construcción de más infinitivo, que suele tener un valor concesivo.
La práctica del análisis sintáctico la vamos a realizar exactamente igual que hemos hecho con las anteriores concesivas. Es decir, cuando vayan introducidas por conjunciones o locuciones conjuntivas, las analizamos como nexos. Cuando vayan introducidas por una locución prepositiva por una preposición, haremos el análisis de enlace-término, o sea, haremos el análisis de construcción preposicional. Y las que vayan con gerundio y participio y adopten un valor concesivo, pues hacemos el análisis de forma no personal, que habitualmente, como sabéis, tienen solo predicado y debemos marcar su sujeto sobreentendido. Las construcciones con por sí se analizarán con, que son muy habituales en el lenguaje coloquial, las analizaremos como circunstanciales de causa. Bueno, pues vamos a practicar algunos análisis, a ver algunas representaciones. Por ejemplo, este de si Bernarda no ve relucientes las cosas, me arrancará los pocos pelos que me quedan. En este caso ya veis que por pura convención hemos puesto la subordinada condicional en el interior del predicado de la apódosis, de la principal, y como va introducida por sí, marcamos nexo y el resto lo analizamos normalmente. Bernarda sujeto, y en este caso hay un pequeño problema, que este adjetivo que se refiere a las cosas es complemento predicativo. Ahí tendríais que repasar bien las construcciones con complemento predicativo que permiten ser o del sujeto o del complemento directo. En este caso este reluciente se refiere a las cosas. Si hacéis la sustitución por el pronombre personal átono, que es la prueba buena del complemento directo, lo veis ahí, si Bernarda no las ve relucientes, esto se nos queda fuera. Así que debéis pensar que es efectivamente un complemento predicativo. Y luego llegamos a la oración principal. Me arrancará a los pocos, todo complemento directo, y observáis que en el último momento nos sale aquí otra subordinada adjetiva o de relativo que complementa a pelos. ¿Lo veis, no? Si cambiamos que por pelos, pelos me quedan. Si fuera solo uno, un pelo me queda, es decir, es el sujeto. Vamos ahora al otro ejemplo que teníamos aquí, que era de no haber tenido que tomar ese tren, hoy no nos habríamos levantado tan temprano. Bueno, efectivamente, en esta construcción de no haber tenido es una construcción que se inicia con preposición y por lo tanto tenemos que marcar sintagma preposicional condicional. Observad que no estoy poniendo complemento circunstancial para no caer ese disparate, ponemos simplemente condicional. Hacemos un análisis de enlace-término y nos sale la subordinada como si fuera una subordinada sustantiva. En este caso el núcleo del predicado es haber tenido que tomar, o sea, toda esta perífrasis de obligación. Eso no nos debe despistar ahora a estas alturas de vuestro análisis, marcando cualquier tipo de subordinada por aquí dentro. Tenéis que tener muy claros los conceptos de perífrasis verbales. Y bueno, el resto del análisis es totalmente elemental. Hoy no nos tendríamos que haber levantado, el verbo es levantarse, es pronominal, por lo tanto no hemos dado función a nos. Cuando tengáis dudas sobre si el verbo es pronominal o no, nos queda más recurso que consultar el diccionario de la lengua española de la Real Academia. Y el resto del análisis es bastante básico. O sea que era un ejemplo para que veáis cómo resolvíamos una que llevaba infinitivo. El haber tenido es el infinitivo compuesto. Si hacéis ahora el último ejemplo, no ha querido que te lo dijera antes por si no le dejaban entrar. Venga, intentad este último ejemplo. Ahí lo tenéis. No ha querido que te lo dijera antes por si no le dejaban entrar. Observáis que del verbo ha querido, él o ella, sale una subordinada sustantiva de complemento directo, no lo ha querido. Y luego nos aparece por aquí una construcción con sí, que al llevar delante un por la vamos a analizar como si fuese un sintagma preposicional complemento circunstancial de causa, y a partir de ahí hacemos el análisis de enlace-término habitual que estamos acostumbrados. ¿Vale? Cuidado con si no le dejaban entrar, ellos no le dejaban, no lo dejaban, es decir, que este entrar aquí lo tenéis que resolver como si fuese también a su vez una proposición subordinada sustantiva de complemento directo. Bueno, pues hemos visto con algunos ejemplos otro tipo de construcciones
en la anteriormente consideradas como adverbiales impropias, unos términos muy difusos que nos llevan al límite casi de la sintaxis, puesto que estamos casi sobrepasando el nivel oracional. Por convención, tanto las concesivas como las condicionales las hemos puesto en el interior de los predicados de las principales, pero lo que ya no podemos hacer es considerarlas complementos circunstanciales, porque no existe esa categoría de complementos circunstanciales. Una construcción concesiva y condicional afecta al conjunto de la otra oración. Y hasta que no encontremos una manera de hacer una representación efectiva para el bachillerato, las seguiremos colocando dentro de esos predicados. Y luego, en cuanto a las posibilidades de análisis, como veis, la que tiene más rendimiento es el análisis como construcción preposicional. Bueno, pues nada, muchas gracias y que ojalá este vídeo os haya servido para poder ver un poquito más claras estas cosas.